El poeta y el diván nuevamente acá con nuestro invitado de lujo, Frank García Hernández, sociólogo, historiador, ensayista cubano, y que, como habrás visto en el programa anterior, nos empezó a meter en su reciente publicación llamada Cuba, una historia crítica de 1959 al 2025, es decir, que aborda todo el proceso de la Revolución Cubana, y que, por lo que tengo entendido, estás trabajando ya en una nueva obra, no descansas nunca vos. Sí, no. Escribir es lo que me moviliza. Pasa que también ese libro era muy grande. Ese libro inició siendo la historia del trotskismo cubano, pero como te había dicho en el pasado, para recapitular, se impuso la lucha de clases, la crisis económica actual, entonces decidí reconducirlo, y lo que va a salir además es la historia del trotskismo cubano. El libro se llama Historias y polémicas del trotskismo en Cuba, porque aunque termine en el 73, lo llevo hasta la actualidad, porque hay un tema que me fascina, que es la presencia de Cuba en los socialismos africanos, y hay unas polémicas muy interesantes entre Hansen y Moreno sobre la cuestión de la presencia de Cuba en Angola. Claro. Sí. Eso está caliente. Y después quiero también ahí abordar las polémicas respecto a qué tipo de Estado hay en Cuba y polemizar con Cliff, con Castoriadis, meterme en la polémica de Altamira, de que si revolución pequeña burguesa y bueno, qué tipo de Estado. Claro. Ya me estás obligando a proyectar la lectura del libro con Claro. todo lo No, que pero tengo aparte, pendiente, pero bueno, ya está. Dos preguntas. Una, ¿qué? ¿Juan Ramón Breá, Sandero Junco, por ahí anda también? Sí, Darío Junco está Arranco mencionado aquí. está aquí, y Juan Ramón Breá está ¿Sabes cómo se llama mi perro? ¿Sabes cómo se llama mi perro? Sandalio también, lo que es el sexto. Para primicia, acá, el poeta y el diván, yo me acabo de enterar junto con ustedes. Por Se llama el supuesto, perro, el camarada. no voy a ser tan malo de ponerle a un hijo Sandalio, ¿no? Entonces, el perro, ¿cómo diría usted? Los perros y los animales le pongo los nombres y canalizo mis Sí, necesidades. usted es un hombre muy perruno. Bueno, el año que viene sale la reedición por primera vez del único libro de ensayos de Juan Ramón Breá, donde él se dedica a analizar el psicoanálisis, porque es el que introduce el psicoanálisis en Cuba. Además de leer eso, ya tenemos próximo programa. Exactamente. Además de leer eso, ya tenemos los ensayos de Breá, ya tenemos el próximo programa. Ahí podemos hacer como un, Por supuesto, va a un ser contrapunto, ver qué sale. Necesariamente. Ponele Puede haber contrapunto. que alguno que sí, puede haber otra coincidencia. Bueno, ¿Vos usted o yo? no, Yo me entusiasmé. Pero sí, no, pero bueno. espere, vamos alternando, Bueno, vaya. porque conozco sus entusiasmos y Bien. que le ganan al tiempo. Espere. Frank, quiero retomar, sí, un poquito algunas partes de tu libro y particularmente la figura del Che, ¿no? Vos me decías fuera de cámara, es un libro que tiene más o menos un capítulo por tema. El Che tiene 2 capítulos, ¿no? Es decir, que el Che tiene un lugar muy relevante en tu libro. Lo que me llamó la atención, ¿no?, es que vos allí prácticamente tratás de dejar sentada una síntesis política, ¿no?, en el devenir de la figura del Che entre Stalin, Mao y el trotskismo. Claro. Cuando, ¿no?, muchos dentro del palo, vamos a decirlo así, dentro del trotskismo decían, no, el Che estaba girando hacia el trotskismo por su internacionalismo, por las críticas a la burocracia de la Unión Soviética y porque además llevaba libros de Trotsky en su mochila. El gran mito era que estaba leyendo. Lo que se dice. Y sin embargo vos decís algo distinto, donde el trotskismo en todo caso era una línea más dentro de ese eclecticismo en las posiciones. Exacto, pero viste que cito un libro que yo veo que aquí en Argentina es muy poco divulgado, que es Apuntes Críticos a la economía política. Exacto. Crítico para la economía. Que en realidad es como un libro que va armando el Che y no le da tiempo a terminar, y ahí te das cuenta que recomienda tanto a Trotsky como a Stalin, como a Mao, como a Rosa. Claro que quienes quieren apuntarlo hacia el trotskismo siempre te dicen, pero el Che recomendó a Trotsky. Sí, pero te recomendaba en el mismo párrafo a Stalin y a Mao. Y cuando tú te pones a estudiar al Che, te das cuenta que tiene un lineamiento muy parecido al de Mao. Lo único que rompe con Mao es que Mao te habla de la burguesía nacional, que por eso el mejor amigo de ustedes, el general Juan Domingo Perón, nuestro gran amigo, se la pasa diciendo el gran Mao, si yo fuera chino fuera maoísta. No es solamente demagogia,
es que Mao habla de la burguesía nacional como necesario para construir el socialismo, y en la bandera china, una de las estrellas, representa a la burguesía nacional, porque Mao hace una diferencia entre burguesía entreguista o burguesía importadora y burguesía nacional. Es cierto. Eso nada que ver con Che Guevara. Pero todo lo demás, la crítica a la burocracia soviética viene por el maoísmo, porque el Che nunca se plantea la democracia obrera, no dice que, fíjate que él no critica a Stalin, él hace la típica crítica maoísta de que esto se va a la mierda cuando llega Khrushchev con el 20 Congreso. Y el gran aporte de Che es criticar a Lenin. Eso no te lo hace ningún maoísta, no dicen ustedes ni pedo. Y él dispara contra Lenin, contra la NEP. Contra la NEP, sí. Pero en eso, dada la época, dada esta idea de tomar distintos autores marxistas, distintos referentes marxistas, suena, tomando la época de segunda mitad de los 60, esta idea de la nueva izquierda, medio que coincide también, que en un punto tenía la misma vocación, ¿no? De tratar de sacar lo mejor, mejores aportes de tal o cual. ¿No? Claro, porque lo que pasa es que él está harto de la manualería soviética. Sí. Y Fidel, aunque no publica esos textos, que ni tampoco la carta, etcétera, etcétera, una carta muy valiosa que cito ahí, Fidel te das cuenta que en su desafío a la Unión Soviética, que va a durar hasta el 70, medio que intenta aplicarlo. Permite que un grupo de jóvenes intelectuales cree la revista Pensamiento Crítico. Ahí publican no solamente a Mandel, publican a Lowy, publican a Nikos Pulanza, a la misma vez Camilo Torres. Cook es publicado, el artículo Peronismo y Revolución, aparece publicado ahí. Es decir, hay como una amalgama de todo un pensamiento marxista, ponen Althusser, marxista y no marxista, como claro. Cook no es marxista. Pero ese texto donde dice Perón es un protomarxista, por eso yo te digo que el peronismo resultó muy atractivo allá. Todo esto del montoneraje, fanfar, porque decían, es esto, y Montonero se identifica con la Revolución Cubana, porque ¿cómo puede ser ese tránsito? Bueno, esta gente es el socialismo nacional, porque en realidad la Revolución Cubana va a ser constantemente nacionalista. Es lo que yo critico ahí, la parte que cuando se cae la Unión Soviética, en vez de girar a la izquierda, ¿qué apela Fidel? Maceo y Martí. Sí, lo que es cierto, trayéndolo un poquito a la izquierda nacional, a los partidos, que en general, escarbando un poquito la posición del conjunto de la izquierda nacional, específicamente el partido, siempre la definición de revolución socialista, siempre se habló más de revolución cubana que de revolución socialista. Me parece quizás para evitar avanzar en un análisis de sentido. De hecho, bueno, si vos conocés el proceso de ruptura, de los inicios, por lo menos públicos de la ruptura o la expulsión del sector de Altamira, gira en torno al carácter de la Revolución Cubana, justamente. Claro, lo que pasa, sí, estoy cercano a esto porque mi compañera fue del PO, política obrera, y abiertamente siempre he dicho que considero a Ramal un amigo, de sentarnos a tomar un café, diferencias mediante, porque no concuerdo con la caracterización que hizo Altamira de la Revolución Cubana. Altamira estuvo en la presentación del libro, no es casual. Y el caso también que tú me dices que no se habla de la Revolución Socialista, como quiera que sea, ustedes son unos muchachos de 20 y tantos años y no se recuerdan de la propaganda política de la Revolución Cubana en los 60, 70, 80. Era el socialismo más... ¿Lo dijiste que tengo 20 y pico? Sí. Yo lo dejé pasar porque no voy a contradecir la juventud que me adjudicó. En los hechos, como quiera que sea, desapareció del imaginario que la Revolución Cubana, Fidel se la pasaba hablando del marxismo, leninismo, tú ibas a Cuba y eran las grandes imágenes de Marx, Engels y Lenin. Hay un personaje funesto del peronismo que se llama Norma Kennedy, no sé si lo ubican, Norma Kennedy cae en Cuba para entrenar porque la lleva a Cook y lo primero que se encuentra cuando llega al aeropuerto es Marx y Lenin y le dice a Cook, ven acá y dice, ¿verdad? El general te apoya esto porque esto no tiene nada que ver con además, Cook quiso que Perón vaya a residir en Cuba. Claro, ahí yo creo que por una cuestión entre Fidel y Franco optó por la España de Franco. Y también Fidel, yo creo que yo sepa, Fidel no insiste mucho en eso, porque por una cuestión de egos iba a ser muy fuerte también
Perón someterse a Fidel tener a alguien tan Hubiera sido un complejo como problema. Perón. Sí, igual mencionaste a alguien que, a mi entender, junto a Ortega Peña, el Gordo Cook representa dentro del movimiento peronista un objeto de estudio demasiado interesante con respecto a la relación, en su relación con la Revolución Cubana. Es decir, que un sector del peronismo lo reivindica como el fundador de alguna manera de la izquierda peronista y que abrazaba preceptos marxistas. Sí, yo lo que diría, yo ahí no vamos a diluirnos ahí, pero yo ubico al fundador de la izquierda peronista, a Ramos y Moreno, porque fundan el PSRN. Bueno. Moreno directamente saca su periódico pero incluso más para atrás, en el 53 fundan el PSRN, el Partido Socialista de la Revolución Nacional, lo funda Moreno con la Confederación Bonaerense y Ramos. Digman, que hay que decirlo, había tratado de interceder con Perón por los presos políticos. No, pero Digman debe ser uno de los sujetos más interesantes, porque él empezó en el Partido Socialista. Sí, digo, había ido a interceder con los presos políticos. Tenemos acá una invitada de lujo también. Tiene sueño. Bueno. Acá sí está la verdadera juventud. Sí, ya me hemos pasado. Bien, Frank, continuamos un poquito con el tema del libro. Bueno, hemos pasado recién por el Che, por las discusiones sobre la relación con el peronismo. Vos allí marcás en el año 68, ¿no?, un hito que me parece muy importante para lo que ha sido la historia intelectual, de producción intelectual dentro de todo el proceso de la Revolución Cubana, que fue el Congreso Cultural de La Habana, ¿verdad? 1968. Que se hizo en 1968, donde vos allí, si no entendí mal, bueno, definís cómo entendés, o por lo menos cómo entendía en ese momento el gobierno cubano el papel del intelectual, ¿no? Esto es algo en lo que por lo menos a mí me interesa detenerme un poquito, y parecería ser que ahí, por lo que vos decís, una declaración sacada de ese congreso afirma que el intelectual tenía que ser un educador, ¿no?, un pedagogo, un educador del pueblo, ¿no?, de los países subdesarrollados, para poder elevar su conciencia, y decís, o dice la declaración, ¿no?, bueno, por fuera de los marcos partidarios, ¿no?, o por fuera de la presión que significan, ¿no?, lo que significaría la coerción disciplinaria de los marcos partidarios. Es decir, que allí se comprende que el Congreso Cultural le daba una autonomía o un papel muy importante al rol del intelectual. ¿Cómo comprendés esto y cuál debería ser para vos la función de un intelectual de cara a un proceso revolucionario? El problema del Congreso Cultural de La Habana, que es en enero del 68, es que eso no va a quedar en nada. Sí. Se va a diluir, y ese mismo Fidel que apoya tanto a esos intelectuales, después hasta medio se va a, ustedes le dirían, chicanear. En agosto del 68, cuando la cuestión de los tanques de Praga, él dice, y había gente que le daba mucha importancia si dejarse el peluquín largo o no, a la libertad de expresión. Yo coincido con Trotsky en el sentido de que hay que dejarle un margen de acción al intelectual. Hay que... esos famosos compañeros de viaje, compañeros de ruta. Compañeros de ruta. De paso te recomendamos nuestro libro Intelectual y Partido, que les vamos a dejar acá en nuestro programa, pero habrá un libro próximamente, pero nuestro programa sobre intelectuales y partidos. Bueno, en Comunistas Cuba pueden encontrarse un texto de Trotsky. Muy bien. Hablando sobre los intelectuales y el partido. Es un debate muy interesante porque Trotsky ahí critica la posición de que el intelectual debe alinearse al partido. Ahí está el núcleo del debate que nos interesa. No, nosotros, el intelectual haga lo que él entienda. Incluso se pone un poco subjetivo en el tema del psicoanálisis. Él dice que lo que pasa es que hay que entender que intelectuales y artistas, su creación viene desde una cuestión psicológica, porque el arte es la... El arte proporciona la posibilidad de la sublimación, de las pulsiones, darle un destino no sexual a esas pulsiones para que además puedan tener una finalidad social y hasta intelectual. Exactamente, más o menos es lo que llega a decir Trotsky ahí, que es muy cercano al psicoanálisis, como ustedes saben.
Y entonces yo apoyo esa vía. Claro que lo que pasa es que esto no es una teorización en vano en enero del 68. Claro. Era una presión muy grande que había sobre los intelectuales. Hay un poema de Benedetti muy al respecto, muy lindo, muy doloroso también, de que si el intelectual se tiene que hacer matar para que lo respeten, y pone a Otto René en el caso de Guatemala, y así va hablando de una serie de intelectuales que como único le ponen caso es que, bueno, se hizo matar. Camilo Torre mismo, en un documental genial que se llama Camilo Torre, sacerdote guerrillero, que está en YouTube, dice Gabriel García Márquez, como se hizo matar, entonces sí era revolucionario. Y es ese grandísimo dilema lo tiene el intelectual de los 60. Sí, yo siempre digo que lo peor que puede hacer un poeta es abrazar las armas. Tenemos, bueno, el Martí, Javier Heró, Perú, Roque Dalton. Roque Dalton. Roque Dalton asesinado por el estalinismo. Sí, Urondo. Sí, o sea, digamos que los que bueno, el poeta y el fusil, en fin, asuntos separados, dice usted. Sí, pero metafóricamente, claro, es la idea de, bueno, ¿cuánto debemos nosotros demostrar nuestra aporte a la revolución? Y en una contradicción con que tengo que agarrar los fierros, nos llevaría al debate de en qué etapa política podemos hablar de movimientos armados, más allá de su poeta yo creo que incluso actualmente eso es una cuestión muy complicada, porque el intelectual vive de pensar. Intelectual y artista, nosotros vivimos de la creación intelectual. Cuando vamos a la cuestión del trabajador, de qué cosa es el trabajador, vuelvo otra vez, el que vende la fuerza de trabajo, y la fuerza de trabajo son las habilidades físicas e intelectuales, las habilidades intelectuales priman en el intelectual y en el artista. Y entonces inevitablemente está cuestionando todo. Y es más fácil si el partido lanza una línea, el intelectual inmediatamente lo va a cuestionar. Y es un grandísimo dilema, porque el intelectual, como dicen ustedes, es el que te va a estar rompiendo la pelota constantemente a la dirección del partido, ya sea Solano, ya sea Altamira. Vos sabés que hay quienes te dirían que la posición de Trotsky fue una posición táctica para lograr que un conjunto de intelectuales con el peso cultural que tenían en Rusia, apoyen, ¿no?, el espíritu de la revolución, pero que eso no sería un principio generalizable a la relación intelectual y partido. ¿Se entiende? Es decir, la posición de Trotsky como algo ajustado a la coyuntura de la Revolución Rusa y no a un principio general acerca de cómo debiera actuar el intelectual y el partido. Por eso hay quienes te podrían decir eso. Por eso me interesa que vos puedas plantear cómo entendés la relación intelectual y partido. El problema es que si no haces eso, lo que tienes que entonces echar mano de la censura. Porque ¿qué le vas a decir al intelectual? Tienes que unirte inevitablemente al discurso del gobierno, al discurso del partido, adoptar el centralismo democrático, que si no estás de acuerdo, tienes que escribir los artículos con la línea del partido porque triunfó la línea mayoritaria. Pero te lo hace un artista. Tiene que ser uno que esté muy alineado, y eso castra. No, claramente la tensión entre lo que se conoce como realismo socialista y el manifiesto por un arte independiente, que para ponerlo como dos extremos de cómo se concibe el rol del artista y el intelectual. Más que el realismo socialista, el prolecult. El prolecult, claro. Hay una tensión en cuanto a la creatividad en función de qué. Y ahí está otra tensión que me parece que es esta idea, que vos lo mencionás muy bien, y que nosotros como comunistas nos planteamos que viene a resolver, que es la división entre el trabajo intelectual y el trabajo físico. Y es un debate que tenemos nosotros que todavía no resolvemos. Pero bueno. De hecho, fíjate si es así, que mientras más tú formas al obrero fabril, más te va a cuestionar. Claro. ¿Qué hace el estalinismo? El estalinismo no te forma, no concientiza al obrero, le da un manual para que repita. Pero cuando tú al obrero le dices, mira, esto es el capital, esto es Marx, esto es Trotsky, esto es Lenin, entonces dice, no, chao, y se enajena
no entra en otro tipo de enajenación, entonces ya ahí son los debates grosos que se daban con los bolcheviques. Claro, el riesgo me parece ahí gira en torno al intelectual como un libre pensante o voltidea el libre pensante, puede terminar haciendo que gire en el vacío, abstrayéndose de la realidad cotidiana, de la clase obrera y de las necesidades de la revolución. Ese me parece que son algunos de los riesgos que hay que tener en cuenta. Yo entiendo perfectamente. Nosotros, Esto lo hemos debatido en varios programas. me ha tolerado porque esta tensión entre la disciplina partidaria y la libertad de creación es algo que es, de hecho, es una de las cosas más ricas a la hora de... Sí, cómo no. Y ya vamos cerrando un poquito. Y vamos a ir cerrando ahora, mientras Frank, por supuesto, realiza sus deberes paternos. Anotémoslo. Acordate, suscríbete a El Poeta y el Diván en nuestras redes sociales. Disculpen la polémica, después la continuamos, pero la Beba tiene sueño. Sí, vamos. No, nada más anotar, lo que pasa es que también yo vengo de un lugar donde la censura se ha impuesto como norma. Y esto ha provocado grandes crisis políticas, ha provocado la distorsión como tal de la revolución. Porque después del 68 vino toda la censura del 71. Vino cuando cierran el pensamiento crítico y es algo que es muy, muy a lo largo. Vos allí, y esto me parece también como una importante transmisión de lo que ha sido el proceso de la Revolución Cubana y su deriva, no como un proceso lineal, sino justamente como un proceso mucho más complejo, con sus contradicciones. Bueno, una de las cosas que dejas muy en claro en el libro es que la relación entre el gobierno cubano y la Unión Soviética justamente ha atravesado distintas etapas, ¿no? Una cosa era Fidel con Khrushchev, otra cosa era Fidel con Brezhnev en un primer momento, ¿no? Hasta que después, como vos bien decís, entre el 71 y el 76 se subordina, ¿no? Claramente a los dictados de la Unión Soviética. Bueno, finalmente tenemos lo que luego ha sido todo el proceso de la perestroika. Recomendamos leer el libro porque está muy bien claramente, de todo eso. Nos van a quedar varios temas. Pero vamos hacia la Cuba hoy. No, me parece que en esto, por el contenido, me amerita... Yo creo que toca un tercero. Un tercero. ¿Te comprometemos, Frank, a un tercero? No, me encantaría. Incluso me acerco más a ustedes. ¿Cuál es el barrio tuyo? Después lo arreglamos, el escenario. Te comprometemos a un nuevo encuentro y vamos a ver qué nombre le ponemos después a esta parte de... Bueno, nuevamente recomendamos el libro aquí de Frank García Hernández, Sí, Cuba, una historia crítica, 1959-2025, un libro verdaderamente imperdible. ¿Cómo lo conseguimos? Lo puedes conseguir, yo creo que la más fácil es por Mercado Libre, está en muchas librerías, y de todas maneras también se van a empezar a hacer en febrero, porque ahora todo el mundo se va de vacaciones, lanzamientos en varias provincias, en Salta, Jujuy, te vas de gira con el libro, entonces. Más a militar el libro, como le digo yo. Si ustedes preparan una por allá, por Barrio Norte, Zona Norte. Eso. No me lleven. No, Barrio Norte. Un poco céntrico en mi caso, pero bueno. Bueno, propongo algo. El Política Obrera tiene un local en Boulogne. Mira. Que es el distrito de estamos. Muchas gracias, Frank. Frank, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por este espacio. Disculpa muy que tengo enriquecedor. que abreviar un poco con la Muchas gracias, señor Fernando. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Nos vemos el próximo El Poeta y el Diván. Saludos acá. A ver, chao. Chao.